Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. San Juan de la Cruz. Infancia. Beatificado en 1675 por Clemente X. Canonizado en diciembre de 1726 por Benedicto XIII. Declarado doctor de la Iglesia en 1926 por Pío XI. He aquí, en sus tres principales y más solemnes hitos, el itinerario que el mayor de los místicos españoles, San Juan de la Cruz, tuvo que recorrer hasta llegar a nuestros días como feliz y agradecido modelo de un alma que, durante una corta y fructífera vida, no se entregó más que a la tarea de unirse íntimamente al Señor. Nacido en 1542, Juan de Yepes creció en una situación familiar bastante sufrida. Su padre, Gonzalo de Yepes, un noble y rico toledano, se había enamorado de una joven compatriota, Catalina Álvarez, que, aunque de singular belleza y piedad, era de origen modesto. Orgullosos de su linaje, los Yepes no podían aceptar que uno de los suyos se casara con una muchacha sin nombre y cuyo oficio, el de mera tejedora, en algo desmerecese la prosapia y los negocios de que tanto se jactaban. Gonzalo, sin embargo, prefirió perder los beneficios y comodidades de su ascendencia a renunciar a la mano de Catalina. Desheredado por la familia y reducido a la condición de proletario, Gonzalo tuvo que aprender de la esposa el manejo de los telares. Fijado en la comunidad de Fontiveros, situada entre Ávila y Salamanca, la joven pareja tuvo allí 3 hijos, Francisco, Luis y Juan. El padre, sin embargo, moriría poco después, dejando atrás viuda y 3 niños. Presionada por la pobreza y la total falta de recursos, Catalina no vio otro remedio para la indigencia en que se encontraba sino viajar a pie hasta la ciudad de Torrijos, cuyo arcediago, cuñado suyo, quizás pudiera acoger a los pobres sobrinos. Como pero los Yepes una vez más le cerraron las puertas, Catalina tuvo que darse la vuelta como pudo. La carestía, en efecto, le imponía a ella y a los huérfanos el inconveniente de buscar trabajo en otras localidades además del burgo natal Arévalo, Medina del Campo etc. Tanta era la dificultad de proveer las más básicas necesidades, que la mísera familia de Juan sufriría otra dura pérdida. Pocos años después de la muerte de su padre, Luis moría de inanición. La malnutrición a la que por largo tiempo fue sometido ciertamente contribuyó para que Juan tomase las facciones pequeñas, magras, austeras, y la baja estatura con que es comúnmente retratado. La dureza de la infancia, si por un lado le debilitó el cuerpo, por otro también le vacunó el espíritu contra todo orgullo de casta, y le dio a conocer no ya en teoría, sino en la experiencia viva y concreta del desprecio y de la humillación, a qué grado de crueldad anticristiana puede llevar a soberba robusto alma, pudo vislumbrar desde temprano, con la composición de los humildes, la vida faustosa de los nobles y ricos a contrastar con la propia penuria, su vasta experiencia en una variedad casi espantosa de oficios, a los que nunca parece haberse adaptado, aprendidos en el colegio de la doctrina. Sirvió también para forjarle un profundo espíritu de servicio y desprecio de sí mismo. A este respecto, escribe Crisógono de Jesús Sacramentado que, elogiado por haber presidido cierto convento, el santo, con increíble sencillez, rápidamente replicó: allí mismo fui también cocinero. Vocación. Era más bien al servicio del altar que el Señor lo llamaba hostal de las bubas, al que, además, venía desde hacía tiempo sirviendo como enfermero de sifilíticos. La perspectiva de la buena prebenda que el sacerdocio secular podría proporcionarle, sin embargo, no fue suficiente para doblegarle el temperamento inclinado a la soledad y al silencio que solo en un monasterio Juan de San Matías. Al año siguiente, el joven fraile se dirigió a estudiar filosofía y teología en Salamanca, uno de los mayores centros de estudio de toda Europa. Uniendo al ideal ascético místico del Carmelo las dotes de su aguda inteligencia, Juan pudo desarrollar en medio de la atmósfera universitaria salmantina aquella unidad orgánica entre vida y pensamiento que los doctores medievales supieron poner en práctica. Su pensamiento, ordenado y coherente, además de enraizado en la experiencia viva de un alma de verdadera oración, se reflejaría en la belleza de sus detalles y en la perfecta unidad de su estructura en obras como la Su vida, escrita con la perfección a la que el propio libro pretende conducirnos. Ni por un minuto, podemos estar seguros, se dejó seducir por los logros del intelectualismo. Fue también durante estos años de estudiante que comenzó a sentir las oposiciones que, tiempo más tarde, lo llevarían a la cárcel. Si lo vieran a lo lejos, relata el colega Alonso de Villalba, ya los religiosos de costumbres más relajados, interrumpían sus confabulaciones y murmuraban: vámonos, antes de que llegue ese diablo.
Recibió, finalmente, las sagradas órdenes en 1567. Debía presupuestar a la época alrededor de los 25 años. Su primera misa, cantada en Medina del Campo, fue ciertamente un momento único, en el que su vigor penitente se vio de cara con un profundo horror del pecado. Podemos imaginarlo, a la hora de la consagración, teniendo en las manos las sagradas especies recogimiento y la penitencia que Dios hace desear a los que de él se enamoran. Ni siquiera la obediencia a la primitiva, y más rígida, regla de ese Alberto de Jerusalén, ya en desuso cuando entró en el Carmelo, pudo aquietarlo. Decidió, por lo tanto, volverse cartujo. Solo en aquel papa, pensaba, su alma encontraría a Dios. Reformador, si la voluntad de los hombres pudiera resistir los decretos de la providencia, la orden carmelita habría perdido una de sus más insignes almas. Nuestro Señor, sin embargo, fue servido de, aún en 1567, traer a Medina uno de los mayores personajes femeninos que España jamás había conocido, Teresa de Ahumada y Cepeda. Inquieta, así como nuestro Juan, con la mediocridad espiritual a la que el Carmelo se venía apeando, la Madre Teresa estaba determinada a llevar a cabo el proyecto de, por medio de una amplia reforma, reconducir a las hermanas carmelitas a las altas ideas que originalmente animaron a la orden. Los primeros pasos ya habían sido dados en agosto de 1562, en el monasterio de San José, en Ávila. En Medina, en efecto, le llega a los oídos la fama de penitente mucho me contenté. Teresa consiguió convencerlo de no ir a la Cartuja, sino más bien a buscar la mayor perfección que anhelaba en la propia orden. Le hice ver que, así, escribe, serviría mejor al Señor. Comprometido pues a realizar la obra de reforma masculina, Juan le dio palabra, a condición de que no se demore demasiado. La alegría de Teresa por haber encontrado el auxilio que necesitaba se traduce en el buen humor con que, alborotada, comunicó su hallazgo a las hermanas. Ayudadme, hijas, a dar gracias a nuestro Señor, que ya tenemos fraile y medio para comenzar la reforma de los religiosos. Juan era, de hecho, un toquino de hombre, un medio fraile, comparado con Fray Antonio de Heredia, su nuevo e imponente cooperador. Obtenido el permiso de los provinciales, Juan fue enviado, en septiembre de 1568, a Duruelo, donde un viejo y pobre choza guardaba por sus cuidados. Allí se reunió, en noviembre del mismo año, la nueva familia de carmelitas descalzos. A partir de entonces, el fraile se llamaría Juan de la Cruz. Santa Teresa nos dejó en sus fundaciones un elocuente testimonio de la admiración de que fue tomada al divisar, sea la sencillez de aquella nueva casa, sea la soledad del campamento en que los descalzados, escondidos del mundo, podrían buscar a Dios. Al entrar en la iglesia, me sorprendió ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no solo me sorprendí, sino también dos mercaderes amigos míos, que me acompañaban desde Medina, no paraban de llorar. Había tantas cruces, tantas calaveras. Era necesario que la gente se agachara mucho para entrar y para oír misa. En las esquinas laterales de la iglesia, había dos ermitas donde solo se podía estar acostado o sentado. Estaban llenas de heno, porque el lugar era muy frío y el techo casi les tocaba la cabeza. Conteniendo dos ventanillas que daban al altar y dos piedras por cabecera, allí estaban las cruces y las calaveras. Duruelo fue solamente el primer germen de la soledad. En efecto, los conventos de vida reformada se multiplicarían de allí en adelante. La ascensión por medio del ejemplo hizo que la reforma de la orden se extendiera como una mancha de aceite. Teresa fue finalmente elegida priora del Carmen la Encarnación, en Ávila, y Juan, de Burel Tosco y Capa Blanca, invitado para allí ser confes resistencia y por el combate. Cárcel. Más día, menos día. La dura disciplina a la que se venían sometiendo los descalzos acabaría por contrastar con la suavidad de ciertos religiosos. A la buena lana de unos se contraponía la vela pobremente cosida de otros, a la ternura perezosa, el esfuerzo diligente, al calzado cómodo, el pie agrietado por la tierra. Incluso entre los suyos encontraría oposición. Tal vez así Dios lo invitaría a consumar la máxima de toda la ascensión vivida por él. Se debe pasar por el desprendimiento total para llegar a la unión divina. Como sea, algunos carmelitas calzados, a fin de perderlo de vista, decidieron secuestrar a Juan en plena noche. Sin que nadie sospechara, lo llevaron a un convento en Toledo, donde lo metieron encadenado en una celda lúgubre, apretada y sin ventanas. Allí se quedó por poco más o menos 9 meses. Pasando los días a pan y agua,
Cada semana recibía en el comedor, a la vista de todos, un caprichado azote, siempre salado, con injurias y mofas. Las seducciones y amenazas con que allí fue tentado alma cánida e inocente como la suya, las más bellas páginas no solo de la literatura mística, sino también de toda la poética hispánica. El cántico espiritual, por ejemplo, nos presenta los suspiros apasionados de un alma en coloquio con su divino esposo. Donde tú, amado, te escondiste dejándome en gemido. Huiste como un ciervo, viéndome herido, clamando yo fui por ti, te habías ido. Muestra tu presencia, mátame tu vista y hermosura, mira que esta enfermedad de amor, ya no se cura, sino con la presencia y ceó la figura. Logró escapar de prisión con la ayuda del carcelero. Algunas hermanas descalzas lo encuentran de todo debilitado, el hábito, que hace casi un año no veía bañarse, y la delgadez de la carne debían darle un aspecto más de muerto que de vivo. Estaba reduciéndolo a la nada. Aquellas muy amables carmelitas le consiguieron posada durante 2 meses justo al lado del convento del que había huido hace poco. Permaneció en Toledo hasta octubre de 1578 y de allí partió para Almodóvar. Era la primera vez que veía el mar. Recuperado de los malos tratos, Juan pudo dar continuidad a la reforma y dedicarse a sus escritos. Hecho prior del Carmen de Granada, él tendría entonces la tranquilidad de la celda para comentar sus poesías y redactar sus más importantes obras: La subida, La noche oscura y La llama de amor. Matinas en el cielo. No cesaron, sin embargo, las persecuciones y Juan tendría aún que enfrentar graves dificultades. En octubre de 1582, fiesta de San Francisco de Asís, se vio privado de su mayor apoyo. Moría Teresa de Ávila, dejando una obra consolidada en 17 casas femeninas y 15 masculinas. El desafío de continuar solo el gran proyecto de su madre espiritual lo haría deparar obstáculos, tan numerosos y tan terribles, que no podemos dejar de ver en ellos la mano de la providencia, cariñosamente empeñada en dar al santo, por el sufrimiento, los últimos remates. Recibiría la corona de la humildad en junio de 1591, cuando el capítulo de Madrid lo despojó de todas las dignidades, dejándolo, pues, sin cargo alguno en la orden. Difamado por hermanos y hostigado hasta por los superiores, Juan es enviado por la fuerza al distante convento de la Peñuela. Está allí, parece, alrededor de 2 meses. Iba a salir en misión a México, pero acabó por caer gravemente enfermo debido a una inflamación en la pierna. La fiebre se le agarró al cuerpo sin más dejarlo. Tomado por los abscesos de una presunta erisipela, tuvo que ser transportado finalmente a Úbeda, una antigua plaza fuerte morisca flagelada por los vientos de los altiplanos. Su fama de santo, por esa época, ya lo precedía, por eso, fue recibido con gran cariño y desvelo por los hermanos de la última comunidad de la que formaría parte. Estos últimos días, como él mismo había pedido al Señor, fueron marcados por intensos dolores y sufrimientos. Eran las cruces últimas que Cristo le había preparado. Un sábado, día de la Virgen, percibió que había llegado a su fin, a medianoche del 14 de diciembre de 1591, así se lo reveló Dios, se dormiría a la muerte de esta vida y despertaría a la gloria de la futura. Pasó todo el día preguntando la hora a los frailes. Al llegar la noche, le quisieron hacer la oración de los agonizantes. Fray Juan, sin embargo, quiso recitarle el Cantar de los Cantares, el poema del amor de Dios por los justos, por las almas, por la Iglesia. A las campanadas de la medianoche, expiró en la paz del Señor, ya sin dar por las úlceras que le creaban el cuerpo. Cantaré matinas en el cielo, fueron las últimas palabras de esta gran alma, cuyo consuelo estuvo en el dolor, cuya alegría estuvo en sufrir lo que falta a las tribulaciones de Cristo, cuyo corazón siempre estuvo seguro de que los sufrimientos de la vida presente no tienen proporción alguna con la gloria futura que nos debe ser manifestada. 2. Un resumen de la doctrina. Doctor del todo y de la nada. Dios es la plenitud del ser, Él se basta a sí mismo y de nada necesita que esté fuera de sí para ser lo que es. Por eso, podemos decir con mayor propiedad que Él es el propio ser subsistente, ipsum esse subsistens, cuya esencia consiste en ser por sí mismo, mientras que las criaturas solo existen porque Dios, comunicándoles todo lo que tienen, son y pueden ser, son constantemente sostenidas por Él y no pueden tener en sí mismas la razón de su existencia. Es sobre esa premisa metafísica que San Juan de la Cruz construirá toda su síntesis espiritual. El conjunto de la obra joanina, sin embargo, se presenta no tanto como esfuerzo especulativo por comprender los misterios divinos como guía práctica para llegar a la unión con Dios, corolario que acaba por transcurrir,
como exigencia vital, de los presupuestos filosóficos subyacentes a su doctrina. En efecto, siendo Dios todo y las criaturas, por decirlo así, una nada, la percepción de que dependemos enteramente de nuestro Padre Celestial, del cual recibimos todo cuanto somos, dará a la mística de nuestro santo las facciones que la caracterizan y la hacen reconocible: el autovaciamiento, el desprendimiento total y, finalmente, la conformidad de la voluntad humana con la divina. San Juan de la Cruz, biografía y obras. San Juan de la Cruz, 1542 a 1591, era un poeta y religioso español, considerado el mayor exponente de la llamada poesía mística y uno de los principales representantes de la poesía en lengua castellana. Tuvo una vida precaria y llena de deficiencias que lo marcaron en su estilo y tema poético. Participó en estudios básicos que le permitieron aprender a leer y escribir y así continuar desarrollando estudios humanísticos. En principio, fue aceptado como estudiante en condiciones de pobreza. La infancia de San Juan estuvo marcada por una necesidad casi extrema. Fue canonizado y, actualmente, es el santo patrón de los poetas, contemplativos y místicos. Su trabajo es breve, pero profundamente religioso y contemplativo. San Juan de la Cruz nació con el nombre secular de Juan de Yepez Álvarez, en 1542, en Fontiveros, región de Ávila, España. Sus padres, Gonzalo de Yepez y Catalina Álvarez, judíos convertidos al cristianismo, eran humildes tejedores. Juan fue el último de los 3 hermanos, Francisco y Luis. Infancia difícil. Durante la década de los 40, Castilla fue devastada por una crisis agraria y una hambruna muy fuerte. Con solo 4 años, Juan quedó huérfano como padre y el segundo de sus hermanos, Luis, también murió. Se consideró que la mala alimentación que tenían era la causa de la muerte de ambos. La madre entonces recurrió a pedir ayuda de parientes en Toledo. La mala alimentación y las condiciones de auténtica miseria en las que vivían los demás miembros de la familia influyeron mucho en el desarrollo físico del niño. Se dice que era muy delgado y bajo. La comida le afectó tanto que Santa Teresa de Jesús, a quien conoció más tarde, lo llamó mi medio fraile. Los parientes de Catalina Álvarez se negaron a ofrecer ninguna ayuda. Esto y el aumento de la pobreza motivaron a la mujer a trasladarse a Oviedo en 1457 y, posteriormente, a Medina del Campo, en 1551. Juan tenía, en ese tiempo, solo 9 años. Cambios de fortuna y pobreza de solemnidad. Después de llegar a Medina del Campo, Francisco, hermano mayor de Juan, se casó con Ana Izquierdo. Esa unión permitió que la familia finalmente se estableciera allí. Juan de Yepez fue criado como pobre solemne en el Colegio de los Niños de Doctrina. Como pago por ese entrenamiento, San Juan tuvo que prestar servicios como asistente en el convento, en la misa y en las oficinas, así como en los funerales, además de pedir limosna. El entrenamiento que Juan Yepez recibió en el Doctrina Children's College, aunque escaso, fue suficiente para animarlo a continuar sus estudios, a los 17 años, en el recién creado Colegio Jesuita. Estudios. En esta nueva escuela recibió la educación humanista fundamental para sus trabajos posteriores. Estudió latín escrito en prosa y verso, además de traducir los antiguos, como Virgilio, Cicerón, Julio César, Marcial y Ovidio. Todo esto, junto con las innovaciones en pedagogía que se estaban implementando en España, lo mantuvieron inmerso en el humanismo cristiano durante 4 años. Además de sus estudios, también actuó como asistente en el Hospital de Nuestra Señora de la Concepción, en Medina del Campo, conocido popularmente como Hospital de las Bubas, especializado en el tratamiento de enfermedades venéreas. En 1563, a los 21 años, entró en el convento carmelita de Medina, bajo el nombre de Fray Juan de San Matías. La vocación del joven Fray Juan fue totalmente dedicada a la contemplación y a la vida de un ermitaño. Ese mismo año y el siguiente, Fray Juan completó el noviciado en el convento de Santa Ana. Después de convertirse en fraile, Juan decidió ir al Colegio de San Andrés de los Cármenes, en Salamanca, para estudiar cursos prescriptivos de artes, que lo llevaron 3 años, 1564 a 1567. Siendo tan prominente en la dialéctica, fue nombrado alcalde de la escuela. Santa Teresa de Jesús en la vida de San Juan. En 1567, Juan de San Matías regresó a Medina del Campo para ordenarse sacerdote y oficiar su primera misa, en presencia de su familia y amigos. En ese momento, Juan se sintió insatisfecho con la forma en que llevaba la vida contemplativa y su vida como ermitaño.
Sin embargo, la misa que ofreció en Medina del Campo fue trascendental por su vida. Fue allí donde conoció a Teresa de Cepeda y Ahumada. Teresa, que más tarde sería Santa Teresa de Jesús, estaba en ese momento haciendo una reforma en el orden de los carmelitas y se estableció precisamente en Medina del Campo para fundar una nueva sede de los carmelitas descalzos. No fue difícil para Juan de San Matías ingresar en la reforma carmelita, ni fue difícil para Teresa convencerlo, pues él ya estaba insatisfecho con su experiencia contemplativa y buscaba espiritualmente algo nuevo. Desafortunadamente, su unión con la causa de la reforma carmelita no fue del todo bienvenida en aquel ambiente. De esta manera, Juan regresó a Salamanca para estudiar teología durante los años 1567 a 1568. Sin embargo, nunca terminó esos estudios y no obtuvo ningún diploma. San Juan decidió entonces partir con Teresa y la acompañó en la fundación de un convento de hermanas en Valladolid. A finales de 1568 fundó el primer convento de hombres de la Orden Berthet Carmels. San Juan de la Cruz, nuevas actividades. Fue en el convento de Ávila, que fundó en 1568, donde el nombre fue cambiado a San Juan de la Cruz. Allí también permaneció durante 2 años. Luego, en 1570, se trasladó con la Fundación a Mancera, donde se convirtió en maestro superior y novato. En las tierras de Maceran, profundizó sus lecturas filosóficas y místicas, lo que le permitió madurar su pensamiento y su poética. Luego partió para Pastrana, por un corto periodo de tiempo, para continuar como maestro novato y luego siguió a Alcalá de Henares para ser rector del recién inaugurado convento escolar de los Carmelitas Descalzos de San Cirilo. En 1572, fue a Ávila, por invitación de Teresa, al convento de la Encarnación, para vicario y confesor de monjas. En ese momento, las reformas de las órdenes en España estaban en plena negociación con el Vaticano. Por una parte, las reformas fueron delegadas a los inferiores de la corona española y, por otra, las decisiones fueron tomadas en la Santa Sede. Esto trajo un conflicto de intereses que acabó afectando la orden teresiana de los Carmelitas Descalzos. Juan de la Cruz notó este conflicto durante su estancia en Salamanca y probablemente también en Medina. Así, el orden de los zapatos carmelitas, menos ortodoxo y apoyado por el Papa, se enfrentó a los Carmelitas Descalzos, más fieles a la tradición original y apoyados por la corona. Prisión y creación. En ese contexto de lucha de poderes entre la reforma promovida por la corona y la promovida por el Vaticano, el futuro santo fue arrestado 2 veces. La primera vez que fue arrestado fue brevemente, en 1575, por la Orden de los Zapatos Carmelitas. Sin embargo, fue liberado rápidamente por la intervención del nuncio Ormaneto. La segunda vez que fue arrestado, fue nuevamente por el mismo orden, que lo puso en juicio y exigió que se arrepintiera de haber adoptado los postulados de la reforma teresiana. Fue declarado rebelde y testarudo, después de negarse a arrepentirse, y sentenciado a 8 meses de prisión en una celda oscura y mínima, y en abandono casi total. Durante esa terrible prisión, él escribió, o memorizó, porque no tenía acceso al papel, el inmenso poema de amor y sensualismo, Canto Espiritual. Tenía 31 estrofas, dicho poema también fue llamado protocanto. Además de este trabajo, compuso varias novelas y su poema La Fonte. Sin embargo, a pesar de su fuerza, ninguno de estos trabajos corresponde al poder expresivo de lo que fue considerado su trabajo principal, The Dark Knight. Esta excelente pieza poética fue creada bajo el signo de la prisión, el total abandono, la ignorancia de que si sus parientes se preocupan por él o lo olvidan, la presión política y psicológica, además del miedo de una posible muerte debido a su estado físico, sintiendo que estaba cada vez más claro. Plan de fuga y fuga. Fue así, bajo ese miedo de una muerte abrupta, cuando él acabó inventando una fuga, ayudado por un carcelero que tuvo pena de su situación. La fuga se produjo entre la noche del 16 y 18 de mayo de 1578. Tras huir, llegó al convento de las Madres Carmelitas Descalzas, en Toledo. Sin embargo, las hermanas de la orden, preocupadas por su estado deteriorado, lo enviaron al hospital de Santa Cruz, donde pasó casi 2 meses, salud y nuevas consultas. Después de huir del hospital, San Juan fue a Andalucía, donde terminó su recuperación por completo. Después de eso, vinieron años en que de la Cruz tenía nuevas posiciones en su currículo. Después de recuperarse totalmente, fue al convento del Calvario, en Jaén, atravesando Almodóvar del Campo,
donde nacieron los místicos, San Juan de Ávila y San Juan Bautista de la Concepción. En Jaén fue vicario del convento. Se hizo amigo de Ana de Jesús en la Fundación Beas, que ya había conocido en 1570 en Mancera. Allí compuso sus primeros breves escritos. En 1579, fundó una escuela para los carmelitas en Baeza, de la cual ocupó el cargo de rector. En 1581, la marca que estableció la reforma fue reconocida y nombrada, en Alcalá de Henares, como tercer consejero de la orden. Más tarde fue encargado del convento de los mártires de Granada en Baeza. Otros viajes. En 1582 viajó a Granada y conoció a doña Ana de Mercado y Peñalosa, que ayudaron a encargar a los carmelitas descalzos en otros tiempos. Para ella, él dedicó la llama del amor vivo. En marzo del mismo año asumió el cargo de priorato de los mártires, hasta 1588. Ese periodo fue el más extenso como responsable de alguna posición dentro de la orden. El vicario de Andalucía y el superior de Granada también fueron confirmados. Hizo numerosos viajes a Andalucía y Portugal, por razones de cargo. El viaje estimado para estos viajes era de 27.000 kilómetros. En aquellos años, completó sus declaraciones cantadas de las canciones que tratan del ejercicio del amor entre el alma y el marido Cristo, además de varios tratados en prosa. Últimos años. En 1589, Juan retornó a Castilla como presidente prior del convento de Segovián y renunció al cargo de superior de Granada. Durante esos años, la controversia entre los pies descalzos y los zapatos continuó nuevamente. En 1591, Juan fue aislado de la consulta, cuya resolución era interrumpirlo de todos sus cargos y ser reintegrado como un mero asunto en Segovia. Fue ofrecido al exilio en Nueva España, futuro México, como misionero. Esto se hizo a pesar del hecho de que tal misión no se combinó con el humor. En Andalucía enfermó de una fiebre persistente que acabó en Úbeda. Entre las atenciones, Juan murió al amanecer el 14 de diciembre, a los 49 años, en 1591. Trabajo. El trabajo de San Juan de la Cruz estuvo notablemente influenciado por tres aspectos: las canciones y los dictados populares de España, la poesía de culto italiana y la Biblia, el Cántico de los Cantares, específicamente. Dado el sigilo de su poesía, San Juan escribió la prosa como comentarios que orientan su trabajo.